Hola gente linda, estamos en el programa de Al Límite de lo Desconocido con un invitado de Bolivia, Juan Carlos Aliaga Martínez, director, fundador del Centro de Nueva Era, contactado con seres del espacio exterior, parapsicólogo, coach espiritual, ganador de premios y conferencias internacionales, colaborador para Telemundo Internacional y un montón de entrevistas en todas partes del mundo. También trabajó en la Organización Internacional de MUFON y tiene un currículo imperdible que lo vamos a poner después al pie del programa. Bienvenido a nuestro querido Juan Carlos. Voy a escucharte atentamente toda tu trayectoria, cómo empezaste con esto. ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo a todos ustedes. Gracias a ti, Úrsula, por darme la oportunidad de dirigirme a todos tus seguidores. Yo sé que son muchísimos y con esas ansias de conocer mucho más de esta temática OVNI, y no solamente como un fenómeno, sino como un hecho real que está sucediendo en nuestro planeta. Quien les habla, soy Juan Carlos Aliaga, sí. Todo empezó allá en 1986, cuando yo tenía mis 14 años de edad. Ya tengo 54, en mayo cumplo 55 años de edad. Entonces, como ustedes sabrán, en esa época yo creo que sucedía en toda Sudamérica. En el caso boliviano habían 2 canales de televisión y ya van a saber el por qué explico todo esto al principio. Solamente existían enlatados, como se dice, o sea, musicales, musicales de esa época, y dan sus noticias eso de las 5 o 6 de la tarde, luego dibujos animados y otra vez musicales, todo aquello. Igual sucedía con el canal universitario, pues solamente habían 2 en el país. Bueno, no había nada de documentales, por eso quiero aclarar esto, para decir siquiera, él veía documentales de OVNI, simplemente eran canales de televisión que no había nada de esta temática. Nada te influenció, nada. Sí, para empezar. Segundo lugar, no había influencia religiosa en mi familia, ni por parte de abuelos, abuelas, ni papá, ni mamá. Mi papá, bueno, sigue vivo, él le gusta leer cuestiones políticas, tanto de izquierda y derecha, no le interesa nada de cuestión espiritual, así que no había esa influencia de las abuelas o de mamá que diga, mira, hijito, la Santísima Virgen, nuestro Señor Jesucristo, el ángel no sé cuál te protege. No había nada de influencia. Ya, ahora, a lo que voy es a lo siguiente. En ese tiempo, 24 de enero de 1986, bueno, acá en Bolivia estamos en las vacaciones todavía de fin de año, de colegio, que empieza en diciembre y se extiende hasta febrero, a veces en esas épocas era hasta marzo. Bueno, entonces nosotros, pues yo vivía en la ciudad de La Paz, actualmente vivo en la ciudad de Santa Cruz, que es al otro extremo de Bolivia. Nos gustaba con mis primos, mis hermanos, y mis amigos de ahí de la zona, subir al cerro, porque era caminando unas 2 horas aproximadamente de donde vivíamos, de la zona. Íbamos a caminar, muchachos, traviesos, todo aquello. Y casualmente ese 24 de enero, ninguno de mis amigos, ni primos, ni hermanos, no quisieron ir. Bueno, yo me fui, como yo soy de esos que, bueno, yo digo una cosa y yo lo hago. Entonces dije, bueno, no quieren ir, y eso era después del almuerzo. Ya esto de las 2:30 de la tarde subí caminando al cerro, todo aquello, porque se puede apreciar toda la ciudad de La Paz, todo aquello. Entonces, claro, para los que no conocen Bolivia, el paisaje, ¿cómo sería? Es una hollada. ¿Montañas? Son montañas. La ciudad de La Paz es en medio de montañas, o sea, ya está al centro la ciudad de La Paz y está a los alrededores cerritos. No son montañas, no me refiero a las montañas nevadas, sino a cerros que están colindantes. Ahí. Claro. Ya, entonces, cerca de donde vivía habían esos cerros, y bueno, yo subí como era de costumbre, decía, casi tardé unas 2 horas, siempre lo hacíamos 2 horas, 2 horas y media, porque yo me fui más arriba, al fondo, y de ahí se podía ver otras zonas de la ciudad que no habíamos visto nunca. Bueno, y uno diría, pero ¿para qué toda esta historia? Tiene un motivo. Entonces yo me quedé ahí casi 1 hora, casi 1 hora y media, pongamos, ¿eh? Entonces ya era 2:30, 3, 4 era que llegué. Estuve casi una hora y media, digamos, 4 o 5 de la tarde, y ya tenía que bajar porque allá iba a oscurecer. Casi iba a tardar
tiempo, igual una hora y media, 2 horas de bajada, pero por querer cortar camino, yo me fui por otro lado, porque se veía que ahí donde tenía que bajar. Bueno, entonces empecé a caminar y me empezaron a perseguir unos perros, ¿ya? Y en ese lugar había un senderito, ¿ya? Que era pasto. Pensé que era un lugar sólido para poder pisar, y no fue así. Pisé en falso y rodé un barranco. Tal vez yo no debería estar acá. Ya. Ahora, en ese interín de tiempo, yo veía que todo era como cámara lenta. No sentía dolor, no sentía absolutamente ni mareos, ni golpes, ni nada. Entonces, en ese interín de tiempo, o sea, cuando estaba rodando, porque veía pasar piedras y todo aquello, pero como cámara lenta, sentí como que algo o alguien me estuviera sujetando, así como la madre sujeta a la criatura que es bebé, algo similar. Entonces, caí al suelo, ya caí al suelo, ahí recién sentí los dolores, magulladuras, todo aquello. Entonces, como decía al principio, como yo no tengo esa formación, digamos, no tenía en ese tiempo formación espiritual ni religiosa, entonces yo no iba a decir, me salvó la Virgen María o Jesús o algo similar. Entonces, nada, me caí y punto. Lo único que vi es que si estaba completo, o sea, si yo tenía alguna lesión, o si pierna fracturada, porque era una altura considerable. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos metros caíste? Ha debido ser unos 10, pienso yo, pero rodando, iba cayendo. Claro. ¿Ya? Entonces, o tal vez un poquito más porque era rodando, porque era así un barranco, ¿ya? Y ayer un basural, porque era así, seguramente la gente lanzaba sus cosas, pues. Entonces, yo caí al suelo, estuve así todavía dolorido, porque recién sentí los dolores en el cuerpo. Fui bajando lentamente, ya era la tipo 6 y tantos, porque ya se oscureció, y ya vi la avenida, o sea, donde estaba, y cuadras más abajo vivía mi tío, y una cuadra más abajo de mi tío estaba mi casa, donde mi papá estaba, mi mamá había ido al mercado, bueno, y tenía mi hermano, no había ido conmigo, etcétera. Bueno, entonces llegué ahí, había estado mi abuela, y yo toco la puerta, ¿no? ¿Qué te pasó? Me dijo, estás como papel, seguramente estaba pálido. Ya vamos a la casa, o sea, abajo, a una cuadra. Entonces ya mi abuela le dice a mi papá, a ver, fíjate, bueno, en Bolivia se dice chico, ustedes le dicen pibe, ¿no? Mira al chico, que no sé qué le habrá pasado, está ahí medio nervioso. Entonces mi papá me pregunta, al principio dije, no, no pasa nada. Y al último le dije, sí, me estuvieron persiguiendo unos perros, subí al cerro, como siempre lo hacía, me caí. Ahí se puso, pues, otra clase mi papá, y había un puesto de médico cerca de la casa. Me llevaron ahí, me auscultó el médico y me dijo, te caíste, ¿qué te pasó? Sí, me hizo los chequeos, todo aquello, y, o sea, para el mismo médico era extraño el por qué una altura considerable, no tengo fracturas, no hubo estallido de órganos, eso me dijo él, o sea, el estómago, el vaso, o qué sé yo, el hígado, cualquier otro, los intestinos, o fracturas en las costillas, a los pulmones, o si hubiera sido una desgracia, o tal vez fracturas en la columna. Estoy sano. Lo único es la vista, que desde niño lo tengo ahí, pues, siempre con fallas. El resto del cuerpo, ninguna cirugía, ni de vesícula, apendicitis, o sea, todo ando a las mil maravillas. Y eso es lo único, o sea, la vista. Pero después estoy bien. Ahora, en ese tiempo de convalecencia, porque ya me dio el médico unas cremas y todo aquello, estuve en cama casi unos 10 días, porque estábamos todavía en vacaciones, así que yo estaba en cama, claro, caminaba un poco, de ahí al baño, a la cocina y todo aquello. ¿Pero claro, te dolía el cuerpo? Claro, me dolía, claro, porque estaba con crema. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? En ese tiempo de convalecencia se volvió a aparecer ese ser que me dijo que yo fui, o sea, se llama Otar, es un ser felino, ahí que voy a llegar a ese detalle. Entonces me ¿Felino? empezó... ¿Para qué hablas tan rápido? ¿Felino? ¿Un felino? Felino, uno de raza felina, que le llaman en la actualidad urmá, pero son felinos, ¿ya? Entonces, él fue quien me salvó la vida, porque tal vez, como digo, no debería estar acá, hubiera estado, qué sé yo, con silla de ruedas, con fracturas en la columna, o algún problema cerebral, alguna cosa extraña hubiera estado, o alguna lesión interna, o fracturas, pues cualquier cosa de eso, o definitivamente no hubiera estado acá.
Entonces, como yo no entendía, por eso al principio dije que no había formación ni religiosa, y peor todavía no habían documentales de ovnis para decir si que era, el muchacho Claro, no, en esa estaba viendo época, cosas. No había nada, lo único era fútbol, estaba cerca el Mundial 86, porque el hecho sucedió el 86, más estaba en esa cuestión futbolera yo, como todo muchacho de esa claro, época. obvio. Entonces, bueno, estuve ahí y bueno, esto era mi afán de ver fútbol. Bueno, entonces empezó a hablar, se apareció una criatura grande, pienso yo unos 2 metros, un poco más, que se sentaba ahí en un costado de mi cama y me empezó a hablar que él no es del espacio. Y obvio, un muchacho que nunca había tenido una experiencia extraña, nada de nada. Entonces era pues algo diferente, ¿ya? Entonces me empezó a decir que con calma me va a ir explicando lo que es la vida en el universo, en el cosmos, y que él viene del espacio exterior y hay otro tipo de criaturas. Claro, yo ya lo estoy acomodando al lenguaje actual que tengo, ¿no? O sea, porque yo de muchacho, bueno, no iba a entender mucho. Entonces me decía que había otros seres, otras humanidades en el espacio que vienen, viajan y todo aquello. Entonces, desde ese tiempo hasta el día de hoy tengo contacto con mi guía, que es Otar, que es un felino, y que hasta el día de hoy recibo instrucciones. Y si ustedes se fijan en mi YouTube, y yo tengo entrevistas en diferentes medios, tal como tú lo comentaste, donde demostré, no es que me quiera lanzar flores, ni decir, oh, me creo la octava maravilla, no, sino es un hecho real el contacto, ya, de mi persona, porque yo sé que hay otros contactados que tienen con los pleiadianos, acturianos, Sí, sí, con otra insectoides, raza. etcétera, 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 ¿no? Pero en este caso es un ser felino. Bueno, entonces él, desde ese tiempo hasta esta parte, me empezó a explicar técnicas justamente para desarrollar este tipo de, digamos, capacidades de poder ver el futuro. Eso es lo que yo puedo, y claro, sanación y otras cosas más, pero más que todo es en la cuestión de lo que viene a ser la evidencia. Entonces, al principio era difícil explicar, o sea, a la familia, porque ellos no entendían nada del asunto, pero yo hablé con mi mamá porque era la que más mente abierta tenía. Y yo le decía, mamá, yo de esa época ya no, a los 14 años, ya iban pasando los años, a los 17, 18, cuando ya podía sentir y ver cosas extrañas, yo le dije a mi mamá, mira, el vecino de allá va a fallecer. Y mi mamá me decía, a ver, deja de hablar tonterías, ¿cómo es posible? Que como toda madre, estás hablando burreras, a ver, deja de hablar tonterías, por no decir estupideces, ¿no? Entonces, ya, está bien. Y al poco tiempo sucedía que el vecino fulano de tal que yo le había dicho, falleció. Y luego, ¿qué es lo que pasó? No solamente eran desgracias, ¿ya? Una de mis tías se había divorciado, o sea, se había separado, no divorciado, ¿ya? Y entonces yo le digo a mi mamá, mira, la tía fulana de tal va a embarazarse y va a tener un bebé. Y me dice, mira, hijo, tu tía ya no quiere saber nada de su esposo, bla, 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 tienen sus problemas, etcétera, ¿no? No creo que vayan a volver y no creo que vayan a tener un bebé. Al poco tiempo, mi tía tal, bueno, volvió con el tío, ¿ya? Y bueno, la cosa es que se embarazó y se cumplió. Cosas así. Y luego Cosas habían como otro tipo, esa ibas prediciendo vos, sí, pero ¿eso te hasta llegaba a la eh, mente o era algo o que sea, vos sentías? no, mi guía. O sea, yo me contactaba con ese guía ¿Tu guía te extraterrestre. decía? Sí, mira, quiero, o sea, porque él me estaba entrenando, porque Ah, recibía pautas de entrenamiento. Entonces me ah, decía, visualiza a tu tía, visualiza, qué sé yo, digamos, el vecino fulano de tal, o el clima, mira, va a haber lluvias intensas, o va a haber sequías y demás cosas, así, cosas básicas. Entonces yo le decía a mi mamá, luego a mi papá, ya le decía, mira, nuestro hijo tiene esto, bla, bla, está así. Claro, yo no le decía exactamente qué sucedía, digamos, con ese ser que me estaba acompañando, hasta que luego ya con el paso de los años ya se dieron cuenta y sabían lo que estaba diciendo, hasta que ya era muy normal para mí, hasta
hasta el día de hoy también no solamente es que mi guía me dice, sino ya automáticamente, digamos, escucho las cadenas de gente que va a fallecer. O sea, no sé si alguna vez, claro, yo sé que muchos no entienden, así como se Cadenas. escucha jalar las cadenas en el suelo, o como cuando uno tiene unas cadenas gruesas de Ajá. un vehículo, algo así, ese sonido del metal en el suelo, eso. Entonces, eso Vos yo ya ya sé sabés que que va, va a ya haber sé. muerte, ¿ya? Ah, O, ya, si digamos escucho, ¿ya? Llorar un bebé pequeñito, recién sí. nacido, es que alguien, puede ser una persona que conozco o alguna vecina, alguien va a tener su bebé. Entonces ya me doy cuenta. O los mismos olores. Si en el Ajá. ambiente, sin que haya olor, digamos, a podrido o carne podrida, yo siento. Entonces, y que ¿Y va a ves haber muerte. colores? ¿Ves colores? Porque hay personas que ven colores. Un ejemplo, ya estos, cuando uno está empezando con todo aquello, a uno le da miedo. Por ejemplo, si veo a alguien que no tiene su campo energético, que se le llama aura, eso significa, o sea, que está vacío, no hay nada, es simplemente una estructura, así tal como nos vemos ahora en estos instantes. Significa que la persona está muy pronto a morir. Si su campo energético es un color vino tinto, un rojo muy oscuro, eso significa que está con una enfermedad muy fuerte o sea, ya es Mm, prácticamente para que se vaya. Pero si su campo energético es un azul intenso, un amarillo, un naranja, significa que tiene una salud completa. Ahora, yo no soy médico, obviamente, o sea, no puedo hablar en tecnicismos médicos, pero por el entrenamiento que yo tengo, gracias a este ser, o sea, mi guía, por ejemplo, que alguien yo le vea, claro, tiene su campo energético, todo aquello, y yo vea que en el hombro izquierdo, digamos, hay una mancha, ¿ya? Yo no le voy a decir, usted tiene una artritis reumatoide, o sea, con esos términos claro, médicos, obviamente. claro, Yo claro. le digo, mira, primo, un ejemplo, ¿no? Creo que tienes una lesión, no le voy a decir que estoy captando cosas, porque a veces ellos no creen o la gente en común no cree. Entonces, Claro. mira, ¿por qué no te haces un chequeo médico? Te veo que mucho te tocas el hombro, parece que tienes alguna lesión. Y va a decir el primo, sí, mira, primo, efectivamente tengo un problemita desde ese tiempo, me lesioné, qué sé yo. Entonces, ahí uno advierte a la persona, le dice, bueno, vete al médico a hacer un tratamiento. O, por ejemplo, Eso, perdón, Juan, ¿eso te pasa con todas las personas cuando o con yo algunas? cuando yo quiero encender, digamos, mi antena, para que quedemos claros. O sea, porque el día normal estoy como, tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, Claro, veo fútbol, veo novelas de mi claro, esposa, una vida normal. Pero claro. si yo quiero encender el sistema, es lo mismo que en el celular, ¿no? Digamos, estamos ahí y Sí, queremos ver sí. qué sucede. Lo mismo, similar. Entonces yo digo, a ver, veré, o mi guía me dice, mira, atento, que te voy a mostrar algo, alguna situación fuerte y dura. Entonces, ahí está. Entonces me muestran alguna situación, puede ser en el plano político, social, mundial, ¿no? O sea, cuestión de desastres naturales o cosas. Yo te pongo un ejemplo, tú eres argentina. El año 2023 eran las elecciones en Argentina. Estaba el señor Massa, y Mm, Javier Milei. Y aquí no vamos a hablar de cuestiones políticas, eso no es no, de mi no, no. interés, y tampoco, pero simplemente para el ejemplo. En otro medio, una periodista argentina que conoció de las cosas que hago, entonces me dice, hablamos de ovnis, extraterrestres, todo aquello, y al último me dice, sé que usted puede ver cosas, me dice, y quiero que nos diga, porque no había ni la primera vuelta en Argentina. Entonces, ella me dice, quiero que vea cuál de los dos, Massa o Milei. Repito, no había ni la primera vuelta, no había ni la primera vuelta. Y eso está en mi canal de YouTube, ¿ya? Mira, Entonces, yo le digo a ella, porque yo canalizo, no es que haga cosas rimbombantes, estar media hora meditando, no. Cierro los ojos, pueden pasar 5 o 10 segundos, ya tengo la respuesta ya de mi está, guía. Yo claro. le digo, mira, va a ganar Milei. Y un aditamento más. Ahí estaba la señora Patricia Burlich como otra contendiente en tercer lugar. Yo le digo, ahí está, por eso que pueden ver en mi canal de YouTube. Yo le digo, mire, pero la señora Burlich va a entrar en el gobierno de Milei.
Y ella me dice, me corta, ¿ya? Y me dice, no creo, ni que se alinee con Milei, ni se alinee con Massa, porque eran los dos principales, porque ella Claro, no comparte idea con ninguno de ellos. Bien, no es yo lo verdad. ¿ya? Entonces, luego ya hubo la primera vuelta, hubo ahí, digamos, algo muy pequeño el resultado entre uno y otro, y bueno, segunda vuelta ganó obviamente Milei. Y ahí está, la señora Patricia Bullrich Sí, fue nombrada ya como ministra de Seguridad en Argentina. Eso sí. es lo que yo recibí, por eso no me invento, o sea, ahí está. Otra, bueno, hay varios ejemplos, hace unos años atrás un periodista peruano, ya creo que era el año 2017, 2018, algo así, también está en el canal de YouTube, pregunta ovnis y todo aquello, y luego me dice, quiero que me diga, porque había ganado Pedro Pablo Kuczynski las elecciones en el Perú, ¿ya? Y me dice, quiero que me diga qué es lo que va a suceder con Pedro Pablo Kuczynski. Canalicé o visualicé todo el asunto, porque mi guía yo le pregunté, y yo le dije que Pedro Pablo Kuczynski no iba a terminar su mandato presidencial. Y así Ah, fue. A los años, Pedro Pablo Kuczynski, bueno, en el Perú le llaman vacaro, se lo echan del cargo al gobernante. Lo echaron del cargo a Pedro Pablo Kuczynski. Y en esa misma entrevista me pregunta sobre Evo Morales, ya aquí en Bolivia. Ya me dice, quiero que nos diga, porque era apreciado todavía este señor aquí en Bolivia, y me dice, ¿qué va a suceder? Y canalizo nuevamente a mi guía, y yo le dije que tampoco iba a terminar el mandato presidencial. Y así fue. Yo lo había dicho, claro, mi guía me explica todo aquello, y el año 2019 ha tenido que escapar Evo Morales del país a México, o sea, ha dejado el cargo, o sea, se fue cumpliendo. Y así otras cosas más, por ejemplo, de terremotos, cuestiones políticas y otros asuntos que a veces, digamos, están ahí a punto de darse. por Entonces, ejemplo, ¿alguna vez le tuviste curiosidad de preguntarle cómo le iba a ir a tu país? Eh, si había civilizaciones antiguas, porque tu país tiene historia antigua a rolé que todavía incluso no se han descubierto porque es muy difícil poder trabajar en la arqueología ahí. ¿Le has bien, preguntado? sí, Bolivia viene a ser el chakra cardíaco de Sudamérica. Si Mira, vemos la Sudamérica, y yo no voy a hablar solamente de Bolivia, vamos a hablar de Sudamérica. dale, 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 me Y, encanta. y los nombrecitos. Y ahí te vas a dar cuenta el por qué. Tierra de Fuego, Argentina. Cabo de Hornos, porque tiene que ver mucho con horno, ¿ya? Que tiene que ver con el fuego. Ahí está Tierra de Fuego y ahí está Cabo de Hornos. Chile y Argentina, la Patagonia. Es donde nace el fuego sudamericano. Tiene que subir por la cordillera andina. Ahí está ya el otro chakra, que es Chile y Argentina, o sea, casi por, no estará justo en la cordillera, pero ya está Mendoza, o más bien dicho Córdoba, donde está el Uritorco y otros lugares Sí, que está al lado chileno. Entonces son sí. los otros chakras, los otros chakras. Y son Entonces, lugares ya, muy enigmáticos en cuanto al avistamiento ovni. Córdoba es claro, tremendo. claro, entonces ahí está, o sea, va subiendo, ¿ya? Y luego Bolivia está en el cardíaco, por la cordillera andina. Entonces, desde el lago Titicaca, claro, que compartimos con el Perú, tanto Bolivia y el Perú tiene mucho de lo que tú decías, cuestión Sí, energética. Pero ojo, actualmente la energía que estaba en los Himalayas, ¿ya? Ha sido trasladada a Sudamérica, que es el chakra cardíaco de Bolivia y Perú. Entonces, lo que estaba en los Himalayas, que es la energía masculina, se queda, digamos, eh, como dijéramos, adormecida por un largo tiempo para dar paso a la energía femenina que está acá en los Andes. Es por eso que las mujeres, no solamente hablaremos de Sudamérica, sino en el mundo, sí. ya tienen un despertar. Hay ministras, hay sacerdotisas, hay ministras, hay presidentas, hay de todo, cantantes, obviamente, mujeres, hay intelectuales, o sea, en todas las Sí, sí, ramas. están ¿Ya? ganando terreno. Sí, sí, es verdad. Entonces, es el despertar. Una cosa es el
llamado, digamos, energético femenino, y otra cosa es el feminismo distorsionado, que ya están Claro, estas no, señoras no, o señoritas, que es otro tema. eso es otra cosa. Claro, Ni pero hablemos sí de tiene que ver mucho con esa energía femenina. Entonces, el varón, lastimosamente, no, ha quedado relegado. Ya por eso está el matriarcado. Ahora, cualquier cosa, si uno le insulta a Yo una supongo dama, que es un proceso donde tarde o temprano las dos se van a unir, ¿no? Lo femenino claro, con lo masculino para buscar un equilibrio en el mundo, ¿no? claro. Entonces, ahí está el Perú y Bolivia en el cardíaco, ¿ya? Luego está la garganta, que es la otra parte del Perú, en la cordillera. Ya está lo que es Machu Picchu y todo aquello, es el conocimiento. Si ustedes se fijan, gran parte de los ufólogos los sudamericanos son peruanos, gran parte. ¿Por qué? Porque cuestiones esotéricas y todo aquello lanzan la voz al mundo desde el Perú, porque es también el chakra laringio, el Perú. Luego el Ecuador se ha quedado muy, como dijéramos, aislado, porque debería activarse la glándula pineal sudamericana que está en el Ecuador. Tendría que prácticamente despertar el Ecuador, pero está adormilado, tiene que despertar. Y ya la que parte... ahí en el Ecuador están las lecturas, viste que Ruth Sotomayor hizo toda la lectura de líticas de las piedras, ¿no? De todos los ancestros. Y están las cuevas de los Tallos, compartida también con Perú, ¿no? Y ahí Claro. abajo tierra está todas unas bibliotecas inmensas con toda la historia de la humanidad. Sí, efectivamente es así. Pero claro, tienen que activarse más. Y la otra es la parte superior, que es Venezuela. Mira. También Venezuela. Entonces es el chakra coronario Venezuela. Que eso tiene que ver mucho con lo que ellos espiritualmente lo hagan. Ahora, si hablamos en terreno político, lo que sucede en la Argentina y Chile repercute en Sudamérica hasta la cabeza, que es Venezuela. Ya, como habíamos dicho, no vamos a hablar de cuestión política, pero actualmente ya hay una línea política muy diferente a la que había antes. Entonces ya no están los mismos líderes que manejaban. Entonces repercute de lo que es Argentina, lo que decide Argentina, repercute ya Bolivia, obviamente Paraguay, que no hay mucha espiritualidad, están en otro tema, o el Brasil, que están más alejados, y esto no es de denigrar a los Brasil, hermanos. el país más grande que tenemos en Sudamérica, que... Sí, pero hay un detalle, ellos son antagónicos. ¿Y eso cómo sería? La cordillera andina, lo que es Argentina, es lo que es Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, ya son de luz, trabajan para la luz, mientras que el Brasil trabajan para las tinieblas. ¿En serio? Por eso sí, es por eso que hay mucha macumba y casi más son espíritas, o sea, se contactan con entidades del bajo astral, o sea, es muy pesado ese país y tiene que haber esa contraposición. Y todas esas cosas. Sí, es por eso que, sí. En cambio nosotros somos más de luz. No, eso no es denigrar o hablar mal de los hermanos brasileños, que hay gente de luz que está trabajando, sí, pero ellos, su mundo es ese, o sea, tal vez por la cultura africana que han traído. Claro, y no solamente eso, si vemos sus carnavales, todavía es folclórico en estas regiones, ¿no? En lo que es Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, es más folclórico, mientras que ya en el Brasil pues están mujeres totalmente como han venido al mundo, y hombres igual. Entonces no hay nada de espiritual allá, más invocan a otras entidades, por eso son los antagónicos, están sirviendo al mal. Entonces, no son, o sea, son bien pesados. Esa es la cosa. Dios mío. ¿Y Uruguay cómo sería Uruguay? Uruguay más son argentinos, o sea, en el término es igual que Bolivia y Perú, somos idénticos. Claro. Mientras que Uruguay y Argentina son idénticos, su forma de toman el mate, yerba mate, hacen sus asados, son idénticos. Pero el uruguayo no les gusta parecerse a los argentinos. Sí, no tienen sus cosas, pero tienen una región que es en el San Borombón, es una laguna o un lago, creo,
ahí tienen una base extraterrestre de luz, lo que impide que el Brasil se vuelva totalmente tinieblas. O sea, ellos mantienen, o sea, a raya para que no exageren con sus cosas negativas los brasileros. Entonces ahí está, y el Uruguay tiene esa luz, ese faro de luz. ¿Y Paraguay? Y hay Paraguay, más que todo, ellos son personas neutrales, no son ni espirituales ni materialistas, ahí están, al medio. Claro. Que buscan más, digamos, su diario vivir, no son muy influenciados, ni muy materialistas, ni muy espiritualistas, o sea, están ahí, o sea, son muy neutrales, pero la fuerza está tanto la parte negativa y la parte positiva en Sudamérica, está ahí. Y si hablamos de Bolivia, lo que tú decías, yo he tenido la oportunidad que todavía no salió el documental, con gente de Canadá. Nos fuimos hasta la Isla del Sol, en principio, ya voy a sacar este material. ¿Dónde está la Isla del Sol? ¿En Canadá? Está en el lago Titicaca, en Bolivia. ¿Ya? Ahora, hay una cosa interesante. Esto yo quiero que tú seas la persona que va a ser la primera en tener las imágenes, ¿ya? O sea, yo lo voy a difundir, porque yo lo voy a difundir primero por tu medio, ¿ya? El año pasado, sí, justamente fuimos con unos periodistas canadienses a la Isla del Sol, claro, con mi esposa, que es la que me asiste también, y mi esposa, con cámaras y todo esto ya de mi parte. Nos fuimos a una isla que se llama Cota, ¿ya? Que está justo al medio del lago Titicaca, ¿ya? Se ve todo, el lago Titicaca no es una lagunita chiquita, es un mar interior que se ve todo azul, porque es como si estuviéramos en la costa del mar. Ahí en la lejanía está todo azul, no hay nada, no se ve nada, solamente agua. Y así, claro, moviéndose, claro, se ven ya las montañas a lo lejos, un mar interior inmenso. Que compartimos debe ser un paisaje precioso. Sí, no? Y ahí sí. Y ahí el señor, el lanchero, porque hay que ir en lancha, son más de 2 horas desde donde partimos, ya en lancha, ya fuimos a esa isla. Claro, hicimos el recorrido, subimos una montaña que no era montaña, porque mi guía me decía que ese lugar donde íbamos a subir una montaña ahí, al lanchero, que es un lugareño de ahí, y yo le digo, esto es una pirámide, ¿verdad? Y él me mira, sí, ¿y cómo sabes? Yo le explico que hago esto, contacto, algo de eso entendido, porque dice que él tiene algunas cosas también, porque él vive en el lago, hay una base extraterrestre ahí en el lago Titicaca. Entonces, meditamos todo eso arriba, hacemos tomas, tanto el periodista y el asistente canadiense, todos bajamos, y me dice, vamos a ir aquí abajo. Ya, ahí está también las imágenes que yo te voy a pasar, donde se ve una entrada. No estamos hablando de una cueva, o sea, no es cueva, es una entrada perfecta, así como que fueran dinteles de piedra grandes, ¿ya? Son 2, que se entra dentro del lugar. Ahora, ahí, yo justamente, ya con la linterna, porque hay que entrar un poquito más adentro, agarré una piedra. Esta piedra tenía la forma de una cabeza, de un gris. Sus ojos, su nariz y su boca. Una cabecita totalmente extraterrestre. Yo les mostré, y ahí están los videos que yo lo tengo. Yo mostré. ¿Esos videos están en YouTube? Sí, no, todavía, eso no lo he sacado. Pero ya lo voy a mostrar, por eso quiero que tengas la primicia. Ya, ahí está. Entonces, yo lo mostré a las personas, con el periodista canadiense y todo aquello. Miren, y ya el lugareño, el señor de la lancha, me dijo, sí, efectivamente, acá esto es una entrada hacia la pirámide, porque había que avanzar, pero me dice, hasta ahí nomás, porque hay que tener equipo y más allá para seguir ingresando. Y entrenamiento físico, me imagino. Claro, entonces, esa fue una de las sorpresas más grandes, lo que tú preguntabas, ¿no? Si hay cosas extrañas. Y efectivamente, o sea, el objetivo, digamos, humanamente, o sea, si hablamos terrenalmente, era justamente ir a ver qué es lo que había en la Isla del Sol. Llevaron equipos, los canadienses y demás cosas,
pero no estaba en los planes ir hasta esa isla, que es la isla Cota. Ya ahí, no, ya, y claro, porque mi guía me dijo, pídele para ir a este lugar. Y entonces al señor, al de la lancha, que es el dueño de la lancha, yo le dije, ahí esto, sí, sí, vayamos, ¿no? Porque muy poca gente, o sea, boliviana ni extranjera conoce, es extraño, no conoce. Ya entonces fuimos al lugar. Y no solamente eso, ya, porque yo lo tengo, los videos y las fotografías, ya, ingresamos ya un poquito más allá del lago Titicaca, o sea, de donde estaba la entrada de la pirámide, debe ser unos 20, 30 minutos más allá, y el señor, el de la lancha, me dice que mire hacia abajo, ¿ya? Y vimos que con todos los que estábamos ahí en la lancha, ¿ya? La ciudad que está debajo de las aguas del lago. Se ven las piedras que están en ruinas. Claro, no hemos hecho buceo, simplemente desde encima de la lancha. Se ven escalinatas, se ven como que entra hacia el fondo. Entonces, o ¿qué sea, el significa? agua es totalmente cristalina para que se Claro, vea todo eso. claro, claro. Es un lugar que casi no transita mucha, o sea, el lugar Claro, turístico es al no haber humano, Copacabana es todo y otros virgen. lugares. Claro, entonces dentro del lago solamente hay pescadores, porque hay peces ahí en el lago que ponen sus redes, todo aquello, pero es algo impresionante, o sea, ver, yo lo tengo, los videos y las fotografías que sacamos, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, Y hay en esa oportunidad ciudades, que ustedes fueron para ese lugar, ¿vieron algún avistamiento? no había avistamiento en las noches, así, o sea, porque hemos estado una noche, casi 2 noches ahí, donde se puede apreciar luces, porque donde Claro, estamos ahí hospedados es la Isla del Sol, donde no hay luz eléctrica, solamente las casitas que hay hoteles ahí, pero que por la preferencia de los turistas, que la mayoría son europeos y de otros lugares, prefieren que claro, esté a oscuras, ya, ahí claro. se puede apreciar en la lejanía luces que surcan los cielos. Y o sea, es normal para los mismos campesinos, los lugareños, es normal ver y hablar de estos temas. ¿Y No ahí en fuimos, esa zona están aborígenes, o sea, nativos de Bolivia? sí, o sea, hay el pueblo aymara que compartimos con Bolivia y Perú, y quechuas, o sea, Ah, los aymaras son el pueblo que habla obviamente el idioma aymara. Y entre todo esto, ya aunque tú no creas que esto ya es parte de la investigación, el año 1963, me parece, sí, efectivamente, el año 63, a orillas del lago Titicaca, se encontró, esto está en el Museo de Metales Preciosos, o más conocido como el Museo del Oro en la ciudad de La Paz, un platón de piedra que tiene escritura proto-sumeria. Yo tengo las imágenes también, eso sí es público, eso no es que ya estoy, digamos, algo, digamos, investigación propia de mí, no, eso es algo público, pero que claro. eso tiene el Museo del Oro, allá en La Paz, donde se ve esa vasija, que es grande, se le llama la Fuente Magna, donde tiene la escritura cuneiforme de lo que es lo sumerio. Ahora, investigadores lingüistas que han llegado a Bolivia ya en los años 70 y 80 del siglo XX han logrado determinar que es justamente antes de los sumerios, o sea, proto-sumerio. Entonces, ¿no será que la historia ha sido mal contada o nos han impuesto una historia donde nos quieren hacer ver que allá en el Medio Oriente son ellos los Ujú. que han sido los que, digamos, la humanidad, el pueblo elegido de Dios, etcétera, etcétera? No, no habrá sido más bien acá. Y hay otro libro que me sorprendió, esto ahora, como se cumplió el año pasado, 2025, 200 años de Bolivia como independencia, hay un libro que está a la venta en el Banco Central de Bolivia, se llama Copacabana de los Incas, pero original, el título original es Copacabana de los Incas, es del año Espera. 1500. Copacabana. Copacabana, Copacabana de los Incas. Es un libro que es de 1532 o casi entrando a los 1600. Estamos hablando de varios años cuando todavía habían llegado los españoles. O sea, no es de la época de la independencia o de la época colonial total, completa. Cuando habían Claro. llegado. ¿Qué sucede en ese relato? Es un sacerdote que escribe ese libro. Es un libro así grande, debe tener unas 1500 hojas. Oh, Después
de todos los relatos de los españoles con respecto a la cultura aymara. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ese libro se puede conseguir? ¿Está en la venta? Está, o sea, en el Banco Central de Bolivia lo ven, está a disposición. No sé si esto estará en En el PDF, mercado. eso ya no sé, pero se puede ver si se les puede mandar a ustedes, eso ya, eso lo vemos. Pero bueno, la cosa es en ese relato de ese libro, que es un sacerdote, un cura español, se va hasta la Isla del Sol a hablar justamente con los nativos, que son aymaras, porque ya hablaban algo de español, no totalmente bien, y el sacerdote también hablaba algo de aymara, porque ya estaban mucho tiempo ahí. Entonces empezó a escribir la narrativa de la historia. ¿Y qué cosas curiosas suceden en ese relato del sacerdote que dice que hay una historia muy similar a la bíblica ahí en el lago Titicaca, donde se habla de un Adán y una Eva con Mira, términos y nombres obviamente en aymara? a ver si es ese. No, espera. Ese, ese, ese. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, eh, o sea, se empieza a hacer el relato donde hay un Adán y una Eva con todos sus descendientes, todo aquello. Y hay algo también interesante ahí, que también se habla de que existe o ha existido un diluvio, donde, según los relatos de estos nativos, se ve que han hecho, digamos, una construcción de un arca, y esta arca lo han construido en la Isla del Sol. ¿Ya? Entonces, ahora, según el relato, o sea, de estos nativos que son aymaras, el nombre de Noé andino es Ñoque, que tiene sus hijos, obviamente, similar a Sem, Cam y Jafet, ¿ya? Similar, son 3 hijos con sus esposas que han subido al navío o al barco este y se fueron. Ahora, según se dice que el arca verdadero ha sido construido allí, en el lago Titicaca, en la Isla del Sol. Y de ahí, con este diluvio universal, fue a parar al monte Ararat, que es un país de la ex Unión Soviética, donde actualmente creo que es Kazajistán, si no me equivoco. Ahí fue a parar. Y de ahí se El monte extendió esto. está en Turquía. Entonces ahí está. Y Está entonces ahí al están. límite con Rusia, pero al sur de Rusia. Entonces, ahí está justamente lo que viene a ser todo lo que es esta cuestión de los descendientes de Noé. Y entonces vendría a ser más bien que los portadores y la gente que ha estado en esta parte del planeta serían los verdaderos originarios del planeta, no allá donde algunos se creen los verdaderos enviados de Dios o similares, sino sería acá. Y hay otro libro Porque hay una historia ahí que falta, que es perdida, es cuando estaba la Pangea, que estaban todos los continentes unidos, y ahí debe ser la confusión de dónde empieza, si de este lado o de este lado la historia, porque antes era todo una Pangea, toda la Tierra estaba unida, hasta que se dividieron las tierras por las aguas, como que se fue cortando los continentes, los fueron armando y repartiéndose las tierras, ¿no? Falta ese pedazo de historia ahí, que eso confunde muchísimo. Claro, eso es parte también. Pero ahora hay otro libro que es La lengua de Adán, que es un autor boliviano que ya falleció allá en el 1940 más o menos, o sea, estamos hablando de muchos años atrás. Que lo que sucedió es, señor Machicao, se apellidaba este señor, ya, donde él escribió un texto diciendo que la lengua de Adán, o sea, el idioma madre del planeta vendría a ser el aymara, ¿ya? Vos sabés Entonces, que yo lo escuché con Juan Morís y después con Ruth Sotomayor, a eso. justamente es el idioma aymara. Entonces, el idioma aymara para muchos estudiosos no es un idioma que ha evolucionado, sino ya era evolucionado. Vos fíjate que aymara también lo hablan los rumanos. Claro. Y toda esa zona de
no Turquía, sino la parte sur de Turquía, ahí hablan ese idioma. Es Claro, muy, muy extraño, muy rarísimo, como, porque no tienen conexión los continentes. claro. Entonces vendríamos a hablar de que sí, o sea, sí, claro, ya vamos a explicar luego de lo que vendría a ser la raza Atlante, que es parte de todo esto, porque era toda la humanidad antes que se destruya, porque ha sido una Estos humanidad. felinos que te hablan, ¿Mm? Es ¿alguna justamente, te llevaron a visitar el espacio exterior o algún planeta? o sea, prácticamente eso es en astral, porque Ah, ellos son no, más astral. claro. Entonces hay una comunicación directa de lo que uno puede aprender. Ahora, seguramente se preguntarán si es que quieres entrar en el tema este, qué es lo que comen o cuál es su función o cuál es su idiosincrasia de estos seres. Hay una gran diferencia y eso con el respeto que se merecen nuestros amigos que tienen contacto con pleyadianos y otros más. Por ejemplo, los felinos son guerreros por naturaleza, no están ellos para dar paz y amor y todo que Claro, son seres de luz, sí, pero no vienen a hablar de paz y amor como lo hacen los otros. Ellos claro. son, digamos así, la ONU o los cascos azules de este sector de la galaxia o del universo. Ajá, Entonces, si ven que hay una destrucción de un planeta específicamente o alguna región que está en peligro, la vida de un ellos se grupo de seres, involucran. se meten y destruyen al enemigo que está causando aquello. Luego se van y ponen Claro, orden. Entonces, ellos son de ese carácter. Ahora, ellos comen, son más energéticos, obviamente, pero sí son carnívoros, pero su carne la hacen en laboratorios, no utilizan, no sacrifican animales, no los matan, a eso me refiero. mira, Entonces, ellos en laboratorios utilizan proteínas, porque ellos son grandes, son guerreros. En cambio, el vegetariano o vegano generalmente es débil. No me refiero físicamente, sino es débil porque no tiene el carácter, porque no está absorbiendo los nutrientes que es la sangre, que luego te voy a explicar que viene todo esto. oh, Entonces, es la sangre, ya que tiene nutrientes y fuerza. Entonces, ellos se alimentan de esa manera porque no van a ser unos gatitos que se dejan golpear y todo aquello, son guerreros por naturaleza. Y ojo, las naves que manejan ellos, que tripulan, no son como las naves o, digamos, objetos humanos, aviones, helicópteros y todo aquello, son como o tan, plasma y seres como vivientes, algo plasma, así, ¿no? son minerales, son máquinas vivientes, son máquinas Claro, vivientes. por eso te dije, máquina viviente, porque yo la he visto y la he compartido con mis vecinos y obviamente que me trataban de loca, pero yo tenía que tener testigos, si no hacía eso no tenía testigos. Veíamos, eh, son como unas nubes espesas, pero luminosas, que se amorfa, o sea, que se iban moviendo y saltaban Tenían la forma. arriba de las otras nubes. Eran como que jugaban entre sí, que se unían, se separaban, parecía, a veces parecían dos naves, a veces parecía una, pero lo impresionante es cómo se movían, se retorcían o sea, tenían distintas formas. Y yo agarré el auto y me fui a correrla, o sea, porque saltaban de nube en nube y llamé a todos los vecinos de la zona, miren allá, saquen fotos, miren, miren, miren. Obviamente que pasé el ridículo, pero no me importó. Y me fui hasta un campo y me metí sin pedir permiso porque ahí quedaron esas, no son esferas, era una masa amorfa, luminosa, pero recontra luminosa. Y iba yo con mi hijo, filmá, filmá todo, filmá todo. Me meto en ese campo y le digo al señor, disculpe que me meta en su campo, pero estoy siguiendo a dos masas amorfas, luces, que se metieron en su campo y me empecé a recorrer todo y no vi nada. Habían desaparecido por completo. Así que imagínate que ese tipo de masa lo han visto otras personas, pero no la saben describir. ¿Me entendés? Claro, No interpretan lo que es. Ahora le decimos plasma,
pero ni sabemos lo que es. ¿Eso tiene que ver con los felinos que vos contás? Claro, con ellos, justamente. Y ellos no viajan a la velocidad de la luz. Para ellos la velocidad de la luz es muy primitivo. Le voy a Ellos abrir la viajan, puerta al perro. Vos seguí hablando. estos prácticamente viajan a la velocidad del pensamiento. O sea, son mucho más veloces. O sea, prácticamente ellos están en un punto a otro prácticamente a grandes velocidades. O sea, eso es lo que sucede. Y viajan de un punto A a un punto B prácticamente en instantes. O sea, ¿Ellos nosotros viajan de planeta en planeta o están de- acá en la estratosfera? no están, claro, ellos viajan por todo, hay bases como todos, ¿no? O sea, ¿a Ah, qué me refiero con esto? Y nosotros tenemos que viajar de un punto A a un punto B, como de costumbre, como siempre nos enseñan, A, B, sí, sí, etcétera, sí, ¿no? Y sí. tardamos tiempo y kilómetros, etcétera. Mientras que ellos doblan el tiempo Ah, claro, y están sí, ahí el punto A y punto B. Es como claro. abrir la puerta y ellos ya están en otro lado. O sea, ellos pueden estar en instantes. Ahora, lo que Ellos explica pueden abrir dimensiones, puertas a otras dimensiones. ¿Eso claro, es lo que decís? claro, claro. Y Es por un eso están en puente. otros lugares. Claro. O sea, la nave misma es energética. Ahora, ¿por qué son energía y a la vez vivientes, o sea, los átomos? Porque, por ejemplo, un ser humano, según mi guía me explica, si es que se acelerara solamente a la velocidad de la luz, ¿no? Porque para ellos es la velocidad del pensamiento, o sea, son mucho más veloces. Si, digamos, aceleráramos nosotros, digamos, las partículas, moléculas, tanto de la nave y de la criatura, en este caso un ser humano, va a haber desfases. Cuando vuelva, puede que vuelva acá a la Tierra o donde haya viajado, prácticamente va a tener problemas de salud, se va a ir desintegrando el cuerpo, va a ir muriendo el ser humano, o sea, no va a llegar a donde quería llegar. En Claro. cambio, ellos, la nave es prácticamente viviente y los trajes y la criatura también cambian Y se prácticamente sus conectan con la moléculas, nave. O sea, la nave pasa a ser una sola cosa claro, con los con la seres. criatura. Entonces viajan, no les afecta nada, nada, nada. Pueden ir millones de años luz de distancia, pero ellos están Bueno, igual. por eso dicen que nosotros vivimos dentro de un contenedor, que este cuerpo Claro, está diseñado para vivir 120 años, ahora menos, justamente para que no evolucionemos tan rápido. Pero hay seres que están ayudando con la tecnología para evolucionar. Lástima que la tecnología se está usando para mal, porque no es que sea mala, sino que la usan como armas de destrucción masiva. claro, Pero si prácticamente es, nosotros saliéramos de este contenedor, seríamos tal vez igual que ellos. porque en realidad nosotros somos energía pura, o sea, aquello que llamamos Claro. espíritu es energía, es energía. Entonces, y también nuestro cuerpo es más denso, pero es energía ralentizada, o sea, está moviéndose muy lento, nuestras partículas, nuestras células, nuestra sangre, o sea, es denso. Nuestra sangre tiene que llevar Incluso está minerales, conectado con el planeta, o sea, tenemos el mismo ADN del planeta, claro, aparte de ser hechos en un laboratorio, nosotros utilizaron mucho ADN de acá, de este planeta, para claro, crear. o sea, sí, es que es así. Es por eso que en las llamadas escrituras sagradas se habla que nosotros somos tierra, o sea, hemos salido del Sí, barro, barro, pero, que nos pero hicieron no con son, barro. pues, que no es que nos hayan moldeado y eso igual, Claro, sino obvio. los minerales. Sí, sí, Porque si sí. uno se fija, digamos, en la composición que tenemos hierro, nuestra sangre, Sí, tenemos selenio, teluro, sí, bismuto, cromo, etcétera, somos minerales. sí, Si sí, falta un sí, mineral, entramos en desfases. Entonces, es eso. Entonces, es es eso lo que verdad. sucede. Somos parte de nuestro planeta. Entonces, estos seres viajan al cosmos, pero ellos vienen a enseñar. Pero ahora, ¿cuál es la enseñanza? Ahí te explico. Seguramente muchos han confundido lo que viene a ser el alma y el espíritu. Ahí está parte de la enseñanza de estos seres, pues en este caso de estos felinos, Pero que es el, existe eso, el alma y el espíritu, por lo que yo estudio, es un invento. no, el espíritu es la energía suprema que viene Ah, del espacio. bueno, claro, se Ese es interpreta el así. espíritu.
claro. Ese es el espíritu, la energía que viene a vivir ¿dónde? Viene a vivir aquí en nuestra glándula pineal. Esa es la chispa divina que la llamamos. Claro. Ahí está esa chispita, es una energía, es una microscópica partícula Sí. energética. Uh-huh. El alma, ¿qué es? ¿O quién es el alma? Es el actor, es el personaje que nos vamos a desenvolver aquí en la Tierra. Tú eres Úrsula, tienes tus actividades económicas, tienes familia, tienes hijos, tienes un entorno social, etcétera. Ese es el personaje, Úrsula, que está Claro. ahí. Desde que naciste, compañeritos de colegio, etcétera, universidad, escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Los vecinos, todo eso. Ese es el personaje que se llama Úrsula, que viene a eso justamente, a interactuar con esto lo que le llamamos mundo material, donde Ajá. alguien puede ser abogado, tenista, puede ser cantante, puede ser futbolista, un mendigo de la Sí, calle, claro, según sus gustos todo, y habilidades, ¿no? y evolución. Claro, sí. Entonces, cuando la criatura muere, ya abandona el cuerpo físico, ¿qué es lo que sucede? Ahí es esta explicación. Todo lo que te digo es por explicación de mi guía. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos la sangre que tiene hierro. Ajá. Ojo, ojo. El espíritu es eléctrico, ¿ya? Porque está acá y todo lo que abrimos y cerramos las manos, hablamos, nos movemos, es eléctrico, pulsos eléctricos, que va por los nervios, etcétera. Sí. Pulsos eléctricos. En nuestro corazón está el magnetismo, ¿ya? ¿Por qué el magnetismo? Porque está el corazón. ¿Y qué es lo que tiene el corazón? Obviamente es un músculo. Tiene sangre. ¿Y de qué está hecho la sangre? Es de hierro, ya gran parte, y de cobre, mucho, ¿ya? Entonces es magnético. Entonces nosotros somos electromagnéticos. Entonces, cuando la persona, sea quien sea, aquí no vamos a hablar de alguien en especial, cualquier persona común del mundo fallece, hasta los mismos animalitos que tienen hierro en la sangre también, muere. Todo ese conocimiento ha sido almacenado en esas partículas de hierro que es nuestra sangre, los glóbulos rojos. Todo eso es almacenado en el corazón. Claro, está circulando todo aquello. Sí, sí. Y cuando muere la persona, toda esa información llega al espíritu que está ahí, en nuestra glándula pineal. Sí. O sea, es como el enchufe de un USB, de la memoria que le ponemos, todo eso transmite, toda la experiencia vivida, penas, alegrías, tristezas y todo lo que ha vivido la persona, lo transmite al espíritu, que es la memoria total. Y se va, el espíritu Claro, se yo va. interpreto que la sangre es, digamos, como un almacenamiento de datos Eso, que justamente, nosotros los llevamos al cerebro. Ahí tenemos claro, nuestra caja de memoria y que cuando nosotros partimos, eso se va con el espíritu que vos decís o la energía, ¿no? claro, se va. Y el ¿Y, alma, creemos en la reencarnación, que eso puede claro, volver? más que todo sería el término transmigración de cuerpo. Reencarnación sería en cuerpos de carne, porque ahora hay algo que esto Ah, me explicó mi guía. Nosotros cuando venimos a estos mundos, no hablaremos solamente de la Tierra, tenemos que empezar desde lo más básico. ¿Y qué es lo más básico? Son minerales. Y uno dirá, pero el mineral es inerte, no se mueve, pero ahí hay partículas, átomos que están, sí, protones, lleno, neutrones que todo, está todo, girando, todo. ¿ya? Sí, sí, Y sí. ahí es donde está el espíritu también asentado, en un lugar, un cuerpo, una materia que es un mineral. Pueden pasar millones de años hasta que abandona. En una vida, digamos así, va a ser oro, plata, zinc, cobre y etcétera, ¿no? Entonces tiene que ir pasando desde las piedras más sencillas hasta las piedras preciosas o minerales como el oro o tal vez con otros usos, por ejemplo el plutonio, el uranio, que es para otros usos, pero que es lo más requerido en nuestro mundo. De ahí pasamos a ser criaturas vegetales, desde las más ponzoñosas, o sea, lo que son criaturas venenosas, hasta y grotescas, hasta las más bellas, perfumadas y que llenan de alegría. Entonces hay que pasar, ese espíritu va tomando cuerpo,
De ahí, ¿qué es lo que sucede? Tomamos cuerpos físicos de animales. Ahí estamos hablando de encarnación, porque tanto vegetales y minerales no son cuerpos de carne, porque el término correcto sería transmigración de cuerpos. Entonces ya empezamos con cuerpos físicos de carne. Entonces vamos a hacer ballenas, vamos a hacer un ratón, vamos a hacer hasta los insectos que son similares a carne, pero tienen sus cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer todo aquello hasta que vamos avanzando y lo más cercano que tenemos a un ser humano viene a ser prácticamente pues los primates, o sea, los monitos, los orangutanes y otros más chimpancés. Esa es la última encarnación antes de ser un ser humano. De ahí, ¿qué es lo que empezamos como ser humano? No vamos a primero ser un científico, un gran inventor, no. O sea, espera, que quiero interpretar lo que me estás diciendo. Se pasa por distintos procesos, desde lo más básico hasta ir elevándose y llegar a un nivel superior donde podamos ser más luz. ¿Eso es lo que querés decir? Porque estamos evolucionando. Ya fuimos una planta, ya fuimos un árbol, ya fuimos un ratón, ya fuimos oro, ya fuimos plata. Ya entonces, ya llega un momento que somos criaturas humanas, los llamados seres humanos. Como te decía, no vamos a primero después de ser humano, después de pasar de ser humano, ¿se puede llegar a hacer otra cosa? Claro, pero empecemos, lo que quería llegar es esto. Tenemos que empezar desde lo más bajo. ¿Qué es lo más bajo? Lastimosamente, ya hay que decir la verdad, y no hay que rasgarse las vestiduras, porque ya fuimos. Ser prostituta, ladrón, violador y todas las cosas negativas que existen en la llamada sociedad. De ahí vamos evolucionando. Aquel que le gustaba utilizar el cuchillo para matar, ya no lo va a hacer, va a estudiar medicina, va a utilizar un cuchillo, pero ya no para matar, vida. Es para hacer cirugías. Claro. Entonces, es eso, entonces va a evolucionar. Ya te voy cachando la idea, Entonces, ahí vamos evolucionando hasta que en algún momento vamos a ser, pues, científicos y todo aquello, pero va a llegar un momento que ya conocemos lo que es ser un científico, lo que es ser un sacerdote, un jugador de fútbol, cantante, multimillonario y todo aquello, que todo lo que hemos conocido, hasta que empezamos a buscar la parte espiritual. Ya entramos en la búsqueda con escuelas espirituales, esotéricas, o tal vez grupos religiosos, que es lo más básico en la parte espiritual, o sea, empezamos siendo tal vez mormones y no sé qué y todo aquello, sí, hasta que pasar por todo, la cultura religiosa, social y todo lo demás. Claro. Y yo luego avanzamos. Quiero volver al tema del Atlantes, porque vos dijiste que Sudamérica era como un lugar especial energético. Yo estoy segura que China y la India y un montón de partes del planeta lo son también. Pero acá no se ha investigado lo suficiente como para hablar de ese tema. Por ejemplo, cuando yo fui contactada con seres de otro mundo, también me hablaban de cosas que yo no entendía porque yo ni fu ni fa con estos temas, ¿no? Y me mostraron base extraterrestre debajo de mi país. Y como yo no sabía de qué se trataba, a mí me tuvieron que ayudar ufólogos. Y uno de los ufólogos que ya falleció, el doctor Luis Reynoso, me dijo, mira, yo te voy a mostrar las naves, las bases extraterrestres que hay acá en Argentina, pero que se conectan con todo el continente americano y debajo del mar. Cuando él yo le había mostrado primero mis marcas, porque yo hacía mucha psicografía, ahora ya no lo hago más, pero en esa época hacía mucha psicografía. Y le muestro los puntos energéticos donde tenían que cavar para entrar a esas ciudades, y él me muestra y eran exactas, solo que yo marqué muchas más. Y las coordenadas, porque yo no sabía nada de coordenadas, y era tremendamente
parecido a lo que él me mostró. Por eso te pregunto, volviendo al tema de Sudamérica y de los puntos energéticos de Sudamérica y la Atlante que quería hablar, que yo después te interrumpí. ¿Qué me podés decir de eso? Bien, el Atlántida en realidad era toda una humanidad, o sea, todo el globo terráqueo. Las capitales principales estaban acá en Sudamérica. Es como si dijéramos ahora en la actualidad, ¿qué referencias hay de nuestra humanidad, de nuestra civilización? Está Nueva York, Tokio, Moscú, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, digamos, Lima, o sea, las principales. Sí. Entonces, son principales. Si hubiera una gran destrucción, ¿qué es lo que sucedería? Esta humanidad dijera, había Nueva York, tenían luces, tenían algo impresionante, había Tokio, había la ciudad, tenemos como referencia, había una estatua que se le llamaba la de la libertad. Es similar. Las capitales principales, o sea, las más poderosas han estado en esta región del planeta. Había por ejemplo, acá en Bolivia se ha descubierto ya por un británico, que es un geógrafo británico que ha trabajado para la monarquía británica en los años 80, no me acuerdo ahorita el nombre, este señor, ha hecho unos estudios donde dice que acá en Bolivia estaría la capital Atlante, por los círculos concéntricos que están en el altiplano, y que muchas de las montañas que están hacia el altiplano, que está ya cerca del Pacífico, lo que es Chile actualmente, hay mucha coral marino. Ahora, el lago Titicaca, coral, el coral. El coral, lo que está al fondo del mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el lago Titicaca era un mar interior de esa capital Atlante, porque el mar, ahora por eso te decía, el lago Titicaca, lo que actualmente vemos en los mapas satelitales, todo aquello, es pequeñito, se extendía muy hacia el norte de Bolivia, se extendía lo que son Salta, Jujuy, donde hay pura salares, ¿ya? Lo que es el lado chileno también, eso era mar, todo eso era un gran mar gigantesco, donde entraban navíos desde otros lugares del planeta, porque hablamos de tecnología, no estoy hablando de esas barcazas ahí, sino barcos que venían, estamos hablando de tecnología, porque muchos piensan, esa población eran pues unos indígenas con taparrabos, plumas y todo aquello que estaban. No era así. Eran seres muy avanzados tecnológicamente. Han habido guerras. Ahí ha sido la destrucción y por eso ha sido destruido. Entonces, todo lo que ha quedado actualmente, esos salares que actualmente es conocido, el salar de Uyuni, el salar de Coipás acá en Bolivia, que es conocidísimo. Entonces, eso es una remembranza de lo que ha sido ese gran mar interior. Y el lago Titicaca no es dulce, es salado. Y se ha encontrado, y eso lo tienen ahí en los museos del lago Titicaca, caballitos de mar. Entonces, supuestamente este lugar no debería existir aquello. Entonces, este investigador, Jim Allen, ahí ese es el nombre de este señor. ¿Cómo? Jim Allen. Jim Allen. Sí, Allen. ¿Ya? Entonces, él menciona y ha encontrado los círculos concéntricos en ruinas, ahí en el pleno altiplano, donde entraban cada uno de los navíos ahí. Entonces, este lugar era prácticamente la entrada a lo que es la Atlántida. Claro, habían otras capitales en el mundo donde está, por eso se dice que eran 13 Atlántida, que no es 13, sino son 13 capitales del mundo donde era de la humanidad llamada Atlante. Por ejemplo, en la antigüedad estaba la raza hiperbórea, la raza polar, donde actualmente son los polos. Luego ha estado la raza lemur, donde está aquí en el Pacífico, donde está la isla de Pascua y otros más de la Polinesia. Luego ha estado la raza Atlante que mencionaba, que ha sido destruida por una gran guerra hace unos 15,000 años atrás. Y actualmente seríamos nosotros la raza aria. No confundir con el señor que ha gobernado en los años 30 Alemania, el del bigotito, nada que ver, no es ese concepto. ¿Ya? Entonces, el concepto verdadero ¿verdad que por algo él
obsesionó con el tema de la raza aria. Él tenía un conocimiento sobre el tema. Por eso él estaba obsesionado con ese tema. Claro. No ¿Y es por... Claro, ¿y dónde ha buscado vestigios? Y todo esto ha sido en el altiplano. Justamente ha mandado acá a Bolivia estas personas de su partido ahí de Alemania para que investiguen de los pueblos nativos. Y él decía, hay textos de esa época de su partido, de este señor, para que no nos baneen el video, ¿no? Entonces, decía, nuestro origen está antiguos, hablan aquello, y que nuestro idioma oficial está ahí. Y hay textos de ellos mismos, no hablaremos del señor ese del bigotito, sino los verdaderos alemanes antiguos hablan de aquello, que su origen estaría en esta región del planeta. Por eso al principio decimos, nos han escrito si hablas de antigüedad, muchos de ellos eran celtas. Claro, y conocen muchas cosas. Entonces, como te digo, hay cosas que están así, o sea, hay la investigación y que la raza aria sería esta, pero nosotros estamos en la séptima subraza de la raza aria. ¿Qué significa esto? Estamos al borde de un gran cambio o un gran examen final para dar paso a ¿qué? A la raza Coradi, la que va a continuar después de nosotros. Perdón, ¿raza qué? Coradi. Coradi. Sí, es la raza que viene luego. Después de la gran destrucción de esta humanidad, viene la siguiente, que va a empezar también... Igual, hay que aclarar esto de la raza aria, porque no tiene nada que ver con ser blanco y ojos azules, ni rubio, ni nada. Tiene que ver más bien con una conciencia elevada. Claro, porque estamos metidos toditos. O sea, los morenos, los amarillos, los asiáticos. Es más, había de todos los colores y tamaños. Claro. No tiene nada que ver con la apariencia física, sino con la conciencia, ¿no? Claro, así es. Por eso decía, no hay que confundir con ese concepto que tenía el del bigotito con otro. Sí, exacto. Esa es la cosa. Entonces, eso es, digamos, parte de la enseñanza que me da mi guía y bueno, uno va, digamos, aprendiendo, conociendo y uno se va aperturando a otro tipo de cosas que uno experimenta, ¿no? Entonces, bueno, está ahí la cuestión. No sé si habrá alguna pregunta, consulta. No, quería preguntarte dónde te buscamos, ¿cómo se llama tu canal? Bien, estoy como Juan Carlos Aliaga en YouTube, pero estoy en todas las redes sociales como Juan Carlos Aliaga. Facebook, a excepción, tengo otra alternativa que es John Charles Gorse, o sea, es en inglés. Sí. John es Juan, Charles es Carlos, y en inglés Gorse es Aliaga, ¿no? Entonces lo mismo, ¿ya? Estoy con eso. Y estoy en el Instagram, todo igual, Juan Carlos _Aliaga. Estoy en el TikTok como Juan Carlos Aliaga 95. Estoy en el ex antiguo ¿cómo es Twitter? Estoy como Juan Carlos Aliaga 4. O sea, todas las redes sociales estoy como Juan Carlos Aliaga. Pero también, si me permites, puedo dar mis números estoy en el Telegram y también en WhatsApp. Estoy con el más 591 726 733 19 o al más 591 726 68 482. Lástima que yo no sé escribir acá porque si no lo pasaría el teléfono, pero no soy muy ducha con la tecnología. Así que bueno, pero de todos modos esto va a quedar grabado y todo va a quedar impreso en el programa de YouTube, así que quédate tranquilo. Quería preguntarte si estás escribiendo algún libro, algo para más que libro, tu conocimiento. Más que libro, estoy hablando, yo ya voy a hacer, digamos, pero todo lo estoy metiendo al YouTube, todo aquello, porque la gente a veces no le prefiere escuchar. O sea, esa es la clave, se le gusta escuchar de alguien que le explica algo, en cambio, se duermen, ahí pueden estar ahí en otras cosas, entonces es preferible hablar, comunicar de esta manera. Bueno, 40 años de trayectoria, de experiencia
extraterrestre, por decirlo así, o experiencia con gente de otro mundo. No, no. Bueno, si decimos extraterrestre es de otro mundo, ¿no? 40 Claro, años, Juan Carlos. Es mucho, ¿eh? Es mucho. es ¿Nunca te bastante. defraudaron? Nunca, jamás, porque, claro, como decía, no estoy las 24 horas queriendo recibir algún mensaje. Tengo una vida normal, como decía, tengo a mi esposa, mis hijos, Ya, veo fútbol, voy a la calle, vamos al cine, bueno, todo lo que todo el mundo hace. Pero cuando hay algo extraño que siento, ahí yo lo veo, lo observo y digo a ver qué confirmación hay. Y yo, como ya tengo amigos, así como tú, digamos, les mando mensaje, tengan cuidado, en tal lugar va a suceder alguna cosa, y a los pocos días o a la semana dice, bueno, sí, se cumplió aquello que me comentaste, etcétera. O sea, y la prueba está en el canal de YouTube, donde pueden ver los videos de lo que te comenté sobre las elecciones ahí en Argentina, como sucedió sí. también allí en el Perú, y otras cosas más, solamente eso es una Pero, pequeña parte. Juan Carlos, vos te das cuenta que si vos decís que predecís el futuro, te van a atormentar ahora con un llamado telefónico y te van a preguntar de todo. Por ejemplo, ¿vos crees que el sionismo va a ganar en la Argentina y en Chile? Sabemos que es una línea muy radical. Claro, esto es un tema muy tortuoso, sí, pero ojalá que no nos baneen, pero en realidad estos amigos que creen ser de Israel no son los verdaderos israelitas bíblicos. Estos son házaros, que son Ujú, europeos. ¿Ya? Entonces, ellos sí están haciendo muchas cosas malas. Y ujú, ellos son adoradores de Baal. No ujú. estamos hablando de ese Dios supremo que creían los profetas antiguos. Ellos creen en Baal. Y todo lo que está sucediendo con la isla esta y otras barbaridades que está saliendo son ellos, porque eso están acostumbrados a ¿Pensás prácticamente que dar. dentro del sionismo hay extraterrestres, seres reptilianos, como están diciendo Hay, en otros lados? están en los gobiernos, están incrustados ahí. Ujú. O sea, no se puede negar. Y hasta los mismos líderes del mundo están hablando. Claro, ya habíamos dicho, no me gusta hablar de política. Ahí está Hugo Chávez, que tanto le han dado palo. Pero ¿qué es lo que ha dicho? Aquí estaba el demonio, decía esa vez cuando estaba Bush. Sí, sí, ¿Y sí. quiénes son los demonios? Ahí está. Y también Maduro había comentado meses atrás de que hay entidades que no son de No, este y mundo, que están Pietro, gobernando, toda y esta muchos otros, gente, hay muchos, mucha gente, o muchos sea, presidentes lo denuncian, lo han dicho claro, a libertad y sin tener vergüenza, lo claro, dicen. pero claro, están, o sea, la lucha es luz y tiniebla, pero Claro, ahora hay que tener cuidado, o sea, muchos, no quiero entrar en polémica, yo sé que muchos amigos que tienen contacto están afiliados a algún grupo, digamos, pleiadiano, ya, muchos de ellos están jugando para otro equipo, o sea, las tinieblas, están ¿vos jugando, crees? sí, algunos, no todos, Mm, porque hay de todo. Como también hay reptilianos que trabajan para la luz, o sea, son facciones disidentes de los otros. Como en sí, todo, me, hay me personas, enteré que hay reptilianos que quieren huir de la esclavitud que están viviendo ellos mismos. claro, Me es enteré, por eso. Y los felinos son neutrales. claro. Ven que algo está mal, inmediatamente actúan a cualquier lado, se los agarran del cuello, en otras palabras. Claro, pero cuando vos me decís que actúan, yo me imagino que tiran misiles, bombas, ¿cómo O sea, actúan? neutralizan a los enemigos. O sea, sabemos que los reptilianos están incrustados en lo que es los gobiernos. Entonces no van a permitir que lancen misiles los norteamericanos, Claro, incluidos los como, rusos. Aquí no vamos a santificar a nadie. O rusos o algún otro grupo por ahí alocado, no van a permitir, o se van a neutralizar o que estallen ahí mismo, debajo de sus búnkers. te Entonces no van a hablaron permitir. de, termino con esta pregunta y después te dejo libre, ya terminamos porque se hizo largo, pero ¿te hablaron de la Tercera Guerra Mundial? No va a haber tercera guerra mundial. Ah, No va a buenísimo, existir, no va a haber. Sí, van genial, a querer, pero no va claro, a haber, porque van a evitar aquello. O sí. sea, estos seres que son de luz, o sea, en este caso Mm. los felinos y otros más. Entonces no va a existir. No tengamos miedo, no tengamos miedo.
Porque a mí sí me dijeron que sí iba a haber, pero lo están impidiendo para que no pase. Claro, es ahí, pero no va a haber una No va a haber. confrontación bélica que los gringos lancen hasta Rusia, los otros respondan, Ajá. desaparezca Nueva York o Moscú, no va a existir aquí. Bueno, tengo miles de preguntas para hacerte, pero vamos a cortar acá porque se hizo largo. Te agradezco muchísimo tu presencia y todo lo que nos has contado, que a mí me dejó impactada por los felinos estos, que voy a investigar un poco más. Y será hasta la próxima, Juan. Yo Claro, quiero que me hables más, ustedes gustan. que me Claro, contes claro. cosas. Así que para la próxima entrevista, bueno, ya tenemos la agenda preparada, pero el mes que viene, o luego, bueno, cuando se pueda, te quiero conmigo en el programa, así nos Claro, contás más cosas específicas y no dejas impactado como a mí que con lo felino. Así que bueno, espero que a todos les hayan gustado este programa. Acá tenemos a Juan Carlos Aliaga de Bolivia y me gustaría que lo visiten en su canal, que le pongan un like y por ahora hemos terminado. Buenas noches. claro.